La sensación de hormigueo en el cuerpo es una molestia muy común y es bastante incómoda. De hecho, muchas veces creemos que se presenta sin razón aparente. Sin embargo, podría ser el primer síntoma de que algo no anda bien y que lo mejor es consultar a un especialista. ¿A qué podría deberse este adormecimiento que en ocasiones sentimos en los brazos, en las piernas o en la cara? De eso justamente es de lo que nos viene a conversar hoy el médico internista Manuel Rojas. Y yo le recuerdo que nos puede hacer sus consultas por escrito al Facebook de Buen Día, o también si nos quiere mandar un videito lo hace al WhatsApp 6087-7777. Ese WhatsApp es para videos. No nos llamen directamente por ahí porque no atendemos preguntas directas. Lo que atendemos es el videito que usted graba con su celular y nos lo manda a ese WhatsApp. Doctor, ¿a qué nos referimos con hormigueo? ¿Es como una sensación de adormecimiento o qué? Más o menos. Hay gente que le llama parestesias, que es el término real en medicina, que es las alteraciones en la sensibilidad. Y lo que más se describe es la sensación de hormigueos. Pero aquí una cosa importante es que la gente sepa que a nivel de piel existen diversos tipos de receptores. Hay unos receptores que miden vibración, otros que miden temperatura, otros que miden dolor, otros que miden tacto, otros que miden presión. No es una sola sensibilidad que tenemos. Entonces, cualquiera de esos receptores de vibración, temperatura, dolor, presión se pueden ver afectados. Y transmitir información anómala al cerebro, es decir, mala información. Esto es como imaginarse cuando tenemos un equipo de sonido y lo tenemos conectado a un bafle, pero resulta que el cablecito que lleva hacia el bafle está pelado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que empieza a sonar la música, pero en el bafle empieza a sonar algo distorsionado, un ruido, una cuestión por el estilo. Como un hormigueo ahí. Hormigueos o ruidos. Esto es porque la transmisión del sonido no se está dando en forma adecuada a través del cable. Bueno, resulta que cualquiera de estos receptores que tenemos a nivel de piel puede verse afectado. Y esa información se transmite a través de nervios que se llaman nervios sensitivos, que van a llegar al cerebro y el cerebro es el que los va a interpretar como una sensación, sea de vibración, dolor o temblor. Bueno, entonces resulta que en algunas condiciones, entre ellas las neuropatías, de las cuales vamos a hablar ahora, pues resulta que esta información es anómala, es una información errónea. Y entonces el cuerpo empieza a sentir algunas cosas, sensación como de hormigueos, pero hay gente que puede tener también sensación de vibración, puede sentir sensación de calor, sensación de dolor, y todo esto es simple y llanamente alguna alteración en la conducción eléctrica, en la interpretación de ese estímulo que va por los nervios y va a ser interpretada en el cerebro. Entonces, esta información es interesante porque entonces resulta que puede afectar uno o varios nervios. Cuando afecta a varios nervios es lo que la gente llama una polineuropatía. Cuando afecta a un solo nervio se llama mononeuropatía. Y cuando afecta, por ejemplo, una raíz nerviosa, como puede pasar cuando tenemos una hernia a nivel cervical o una hernia de disco a nivel lumbar, eso es una radiculopatía, es decir, hay una compresión de una raíz nerviosa. Y todas estas alteraciones pueden tener múltiples explicaciones. Desde cosas que también, que se pueden decir vernáculas transitorias, que simplemente se me durmió un rato la mano y ya se me quitó, hasta enfermedades serias. Entonces uno podría ir catalogando por grupos para que veamos que estos hormigueos, estas famosas arañitas que uno siente que le caminan a animales, que a veces son incómodas porque dependiendo de la intensidad hay gente que le genera no solamente la sensación de hormigueos, sino la sensación de dolor concomitante. Y dependiendo de qué tan dormido, qué tanto se prolongue, la persona puede entrar en una etapa de angustia porque no es normal sentir esa alteración de pérdida de sensibilidad o de incremento de la sensibilidad. Cuando tenemos hormigueos, que es otra cosa importante, como estamos hablando de sensibilidad, estamos hablando de que la sensibilidad puede estar aumentada, puede ser hiperestesia. Entonces una hiperestesia es dolor o calor. Muchos pacientes que tienen neuropatías se quejan de la sensación de quemadura, está sintiendo más allá de lo normal. La sensación de apretazón, está sintiendo más allá de lo normal. O al revés, pacientes que más bien la sensación está disminuida, no sienten, hay una disminución de la sensibilidad, eso se llama una hipoestesia. Y las parestesias en realidad son la información errónea. Sentimos vibración, sentimos movimientos, sentimos alguna cosa rara, hormigueos que no son normales. Entonces, cuando uno empieza a hablar de este tipo de condiciones, de neuropatías, hay que ver cuáles son las principales causas. Y entonces, por ejemplo, uno podría empezar, hay una mnemotecnia que es poner la palabra vitamina H, y vamos a ver, cada una es un grupo. Si uno dice vitamina como vitamina, entonces la V
quiere decir vasculitis. Vasculitis quiere decir que todas las enfermedades del grupo donde está la artritis reumatoide, donde está el lupus eritematoso sistémico, son enfermedades que en etapas iniciales pueden empezar también con la sensación de hormigueos, hormigueos en las piernas, hormigueos en las manos. Por eso es importante no menospreciar los famosos hormigueos. Se me hormigueó una pierna y pare de contar. No, hay que ver el contexto del paciente porque dentro de las enfermedades estas de la V, un lupus puede empezar de esa manera. Y como decían por ahí, el lupus es la enfermedad de las 1000 caras. A veces no es la etapa final, sino que en etapas iniciales, ¿quién va a relacionar hormigueos con un lupus? Entonces tenemos eso. Tenemos una I. Una I es interesante porque es de enfermedades inflamatorias. Las enfermedades inflamatorias se pueden dar, por ejemplo, en lo que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que la gente mucho, ahora que está con lo de la vacunación, el Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía, es decir, múltiples nervios se vieron afectados y esa afectación de los nervios, que usualmente empieza desde las piernas en carácter ascendente, es como un ascensor, va subiendo. Este tipo de hormigueos, porque lo primero que siente la persona son hormigueos en ambas piernas y empieza a subir, puede darse después de cuadros infecciosos, se puede dar después de algunas vacunas, de todo tipo de vacunas, no necesariamente las vacunas de COVID, se puede dar después de vacunas de influenza y demás. Es una posibilidad y quiero repetir que se puede dar, no quiere decir que sea la regla, pero sí se ha asociado eso. Interesante el síndrome de Guillain-Barré que estábamos mencionando, que después también ya tiene un compromiso motor, también se puede dar después de un cuadro diarreico. Hay bacterias como el Campylobacter y la persona hace un cuadro diarreico y a los días empieza con los hormigueos en las piernas y la dificultad para caminar. Esto puede ser un síndrome de Guillain-Barré que obliga a que el paciente consulte en forma urgente, porque puede inclusive un Guillain-Barré comprometer la vida. Después, cuando vamos a la T es interesante porque aquí hablamos de cosas tóxicas, cosas que dañaron el nervio y que hacen que la transmisión eléctrica sea alterada y pues tengamos esta sensación de hormigueos. ¿Cuáles son las cosas tóxicas? Pueden haber medicamentos. Los medicamentos que se usan para quimioterapia son del grupo que más produce neuropatía. Los medicamentos que se utilizan para tuberculosis también pueden producir neuropatía, pueden producir afectación del nervio y en etapas iniciales manifestarse como hormigueos. Algunos medicamentos anticonvulsivantes también lo pueden dar, que son de uso frecuente, por ejemplo el Epamin. ¿Por qué? Porque compiten con el ácido fólico y el B2 y pueden dar también hormigueos. Si nos vamos a la A, que es de Vita, esta es interesante porque aquí vienen los famosos atrapamientos. ¿Qué quiere decir atrapamientos? Que un nervio fue comprimido, fue atrapado por algo y altera la transmisión eléctrica. ¿Dónde tenemos atrapamientos de un nervio? Lo más frecuente es el famoso síndrome de túnel carpal. Recordemos que aquí en la base del dedo gordo, lo que en medicina se llama la tabaquera anatómica, que es donde uno toca el pulso, ahí pasa vena, arteria y nervio, es como un conducto. Y si ese conducto se empieza a cerrar, comprime el nervio y lo primero que le va a dar es alteraciones sensitivas, hormigueos fundamentalmente en el dedo gordo, en el dedo índice y en la mitad del dedo del medio. Y más adelante, si no se hace el diagnóstico, ya empieza a perder función, se le empiezan a caer las cosas de las manos, también se altera la función de la fuerza, pero es fácil diagnosticarlo, con solo comprimir ahí en la base del dedo gordo, generalmente la persona experimenta los hormigueos. Es un síndrome de atrapamiento. Lo mismo podemos tener cuando una raíz nerviosa está atrapada. ¿Dónde podemos tener una raíz nerviosa atrapada? Por ejemplo, a nivel de cuello, que tengamos una hernia a nivel de cuello, y entonces, cuando hay una raíz nerviosa presionada, ¿qué es lo que vamos a sentir? La parte sensitiva. Entonces la persona puede experimentar hormigueos en el brazo derecho, que simplemente es la traducción de un probable problema serio a nivel cervical o a nivel de columna, en la colita que llama la gente. Bueno, si tenemos una hernia a ese nivel, ¿qué pasa? Se comprime el nervio ciático y una de las manifestaciones va a ser hormigueos en la pierna y después, más adelante, empieza dolor y limitación funcional. Si nos vamos a otra cuestión que se llama infecciosas. Hay enfermedades infecciosas, todo tipo de enfermedades infecciosas que después de un cuadro infeccioso puede empezar una neuropatía. Por eso es importante ver cuando alguien, en la historia clínica, cuando uno a un paciente le dice, mire, yo tengo hormigueos, uno interroga si a días anteriores tuvo un cuadro viral, si tuvo fiebre, si tuvo diarrea, porque muchas enfermedades infecciosas pueden generar este tipo de lesiones. Después hay otras que se llaman neoplásicas. ¿Qué quiere decir esto? Tumores. Algunos tumores pueden generar también neuropatías. Es decir, el tumor puede por varias cosas. Una, porque cualquier tumor
puede invadir un canal nervioso y comprimir el nervio y generar que la información por ese nervio sea alterada y genera hormigueos. Lo podemos ver, por ejemplo, en pacientes que tienen un cáncer de mama y el cáncer de mama mandó una lesión a nivel de la axila, donde está lo que se llama el plexo braquial, que es un montón de nervios que están a ese nivel y puede generar también hormigueos en el brazo. Entonces, el antecedente de un cáncer de mama y tener hormigueos en el brazo lo obliga a uno a descartar si no tendrá una lesión a ese nivel que esté comprimiendo nervios. Y hay enfermedades también que se llaman de depósito. Hay sustancias que se pueden depositar en los nervios, como la amiloidosis y otro tipo de enfermedades serias, que pueden también alterar la conducción eléctrica a ese nivel. Y una cosa importante también que hay que tomarlo en cuenta son los pacientes que tienen, hablando del un síndrome muy interesante también cuando hablamos de atrapamiento, es el síndrome de sábado por la noche. No sé si has oído hablar de eso. No, señor, nunca. El síndrome de sábado por la noche. He escuchado fiebre de sábado por la noche. Este es síndrome de sábado por la noche. ¿Y qué pasa cuando alguien se pegó una rasca un sábado por la noche? Pero una buena rasca. Amaneció con el brazo así dormido. Con el brazo aquí así. Ahí se amaneció, ¿verdad? Pues resulta que las 12 o 8 horas que estuvo dormido con el brazo así, pues genera un proceso inflamatorio a nivel de ese nervio y entonces el nervio al día siguiente tiene hormigueos, inclusive le cuesta moverlo. Es una parestesia también con limitación funcional del síndrome de sábado por la noche, porque durmió con el brazo doblado. Es un síndrome de atrapamiento transitorio también. Y existen también unas que son de tipo hereditario, que es otra cosa importante. Cuando uno interroga a un paciente que mire que yo tengo hormigueos, que tengo alteraciones sensitivas, es importante ver si hay familiares también que tienen lo mismo, porque existen neuropatías sensitivas hereditarias que se van manifestando a lo largo del día, también a lo largo de los años, y también existen neuropatías motoras hereditarias. Entonces, la carga genética también hay que tomarla en cuenta cuando uno está analizando este tipo de pacientes que en etapas iniciales la gente puede interpretar simplemente como que es una cuestión transitoria de hormigueos. Pero, por ejemplo, vámonos a una que es muy importante, las metabólicas, que se volvió a mencionar ahí. ¿Cuáles son las metabólicas? Aquí viene la causa principal de neuropatías, de alteraciones sensitivas, la diabetes, sobre todo la diabetes mal controlada. Entonces, la diabetes mal controlada va a generar que la persona empiece a tener alteraciones, la sensación de hormigueos, de animales que le caminan en las piernas, de la sensación de calor y demás, ese calor que les está quemando por una diabetes mal controlada. Lo mismo puede pasar en los pacientes que tienen insuficiencia renal, los pacientes que tienen hipotiroidismo lo pueden dar. Y hay una causa también que es nutricional. Las deficiencias de vitamina B12 también pueden generar hormigueos como una neuropatía que se llaman carenciales. ¿Quiénes pueden tener una deficiencia de B12? Dos tipos de pacientes, los pacientes alcohólicos por excelencia y también los pacientes que han tenido alguna cirugía que hayan quitado el estómago. Porque en el estómago hay unas células que se llaman células parietales, que producen una sustancia que permite absorber, que se llama factor intrínseco, permite absorber la B12. Si no tenemos estómago, no absorbemos B12, si no hay B12 hay una mala conducción eléctrica a través de las neuronas y experimentamos también otra vez sensación de hormigueos y demás. Doctor, usted nos ha hablado en toda esta explicación que nos hizo a manera de introducción de hormigueo básicamente en las piernas y en los brazos. Pero ¿en qué otras partes del cuerpo es común esta sensación? Ok, las neuropatías, que son las alteraciones de la sensibilidad, son más frecuentes a nivel de extremidades, miembros inferiores, miembros superiores, y típicamente cuando son neuropatías como las metabólicas, como las de la diabetes, como las de el hipotiroidismo y demás, son en guante y en calcetín, es decir, agarran pies, Y medias y ¿cómo se llama? Y calcetines. Y fueron calcetines y medias. Guantes. Calcetines y guantes. Ya me crucé yo. Bueno, la cuestión, guantes y calcetines. Entonces, eso es típicamente. Pero también nosotros podemos tener alteraciones a nivel de cualquier tipo de nervios. Por ejemplo, a nivel de la cara. A nivel de la cara tenemos varios nervios que están involucrados con la expresión de la cara. Y entonces, por ejemplo, los movimientos oculares. En la cabeza salen 12 pares de nervios, izquierdos y derechos. Y todos van numerados. Entonces, el tercer par que tiene que ver con los movimientos de los ojos, el quinto par que tiene que ver también con la sensibilidad de la cara y con movimientos de la cara, el séptimo que es el famoso nervio facial, que es el que se paraliza cuando tenemos una parálisis facial, cualquiera de estos nervios también puede experimentar la sensación de hormigueos en la cara. Entonces es importante, si empezamos a sentir hormigueos de algún lado, ver si no tenemos un compromiso, una neuropatía de alguno de esos nervios
a nivel de la cara. Puede ser el facial, puede ser el trigémino, que se puede manifestar en etapas iniciales simplemente como hormigueos. Muy bien, vamos a colocarles una grafiquita en pantalla con tres cosas muy puntuales que nos deberían, digamos que, advertir que este hormigueo que estamos sintiendo no es normal. Y la primera es cuando el hormigueo es frecuente. Y estamos hablando ahí de una cosa de todos los días, doctor. Indudablemente, un caso aislado de hormigueos no debe ser despreciado, hay que tomarlo en cuenta, pero no es tan preocupante. Pero en algunas enfermedades, a veces es el primer episodio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una enfermedad como la esclerosis sistémica es una enfermedad también en la cual se afecta lo que se llama la vaina de mielina, que ahorita les voy a explicar con este dibujillo que tengo acá, que es la mielina. La mielina es una cubierta que recubre los nervios. Bueno, resulta que el primer episodio de una persona con una esclerosis sistémica puede haber sido una sensación de hormigueos, de pérdida de sensibilidad en un brazo, en una pierna, y se le quitó. Meses o años después ya empiezan a repetir los cuadros y entonces ya es más fácil ir pensando en una enfermedad de este tipo como una esclerosis sistémica. Entonces la frecuencia es importante. También es lo que ponen aquí, si afectan siempre la misma zona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, las neuropatías que hablábamos por atrapamiento. Cuando tenemos una compresión del nervio radial aquí, del nervio, casi siempre las alteraciones de hormigueo y sensitivos van a ser en estos tres dedos, en el dedo pulgar, en el dedo índice y en el dedo del medio. En cambio, en la esclerosis sistémica van a ser alternantes. En un episodio puede haber sido un brazo, otra vez puede haber sido la pierna contralateral, otras veces puede ser a nivel de pantorrillas. Las alteraciones sensitivas van como alternando y no dan una cara evidente de ninguna enfermedad. Eso es típico de la enfermedad de las 1000 caras, como es una esclerosis sistémica. Ok, los otros 2 puntos de la pantalla son si este hormigueo afecta siempre la misma zona y cuando se prolongan por mucho tiempo. Ok, aquí vamos. Si afecta la misma zona, entonces uno tiene que ubicarse qué tipo de nervio está comprometido, porque eso es importante desde el punto de vista anatómico para ubicarse. Por ejemplo, si tenemos la misma sensación de hormigueo siempre en la pierna derecha y después ya empezamos con limitación funcional, si tenemos posteriormente agregado dolor, uno debería pensar que lo que tenemos es una neuropatía por atrapamiento. Es decir, es un paciente que tiene probablemente una raíz nerviosa comprometida y uno debería pensar en la famosa lumbociática. Lo mismo que hablamos al principio, si tenemos una lesión a nivel de cuello, una hernia a nivel de cuello, siempre se va a lateralizar hacia el mismo lado. Entonces va a ser un brazo el que va a experimentar la sensación de hormigueos y demás. Entonces, saber que se presenta en un mismo lugar es importante para pensar o que existe un atrapamiento o que existe una compresión del nervio a ese nivel. Y la compresión del nervio puede ser de múltiples causas. Puede ser por trauma, es una posibilidad, un golpe, un ejercicio mal hecho, la gente que le realiza ejercicios en forma inadecuada, en un momento u otro se lesionó el plexo braquial, va a ser siempre en el mismo lugar, o que haya algún tumor que haya invadido en una zona específica y siempre se va a manifestar en ese lugar. Entonces, la ubicación, que siempre es en el mismo, orienta que es una mononeuropatía, es decir, una neuropatía de un solo nervio, y hay que estudiar qué es lo que está pasando ahí. Y después viene lo de la frecuencia, que es importante, qué tan frecuentemente le da o después de qué le da el dolor. Ok. Doctor, hay varias gente que está mandando algunas preguntas muy interesantes, como esta de Jacqueline Coto, dice, a mi esposo se le duermen las manos y los brazos siempre en las noches cuando se acuesta, no importa la posición en la que se acueste. Y quiere saber por qué. Evidentemente no es normal experimentar eso. Y sobre todo que es reiterativo, sobre todo que es todas las noches. Entonces aquí, cuando uno va a estudiar un paciente con en un estudio por hormigueos, por neuropatía, tiene que ver en muchas cosas cuáles son los hábitos del paciente. Ver si es un paciente alcohólico, si es un paciente, porque es una de las causas de neuropatía, el alcohol. Otra es qué tipo de medicamentos está tomando. Como decíamos al principio, si toma medicamentos para tuberculosis, si está en quimioterapia, si toma algún tipo de medicamentos anticonvulsivantes que pueden generar neuropatía. Ver la distribución exacta de los nervios para ver si son ambos brazos, ambas piernas, si son en calcetín y en guante o tienen otro tipo de distribución, o si se asocia no solamente a la sensación de hormigueos, sino que concomitantemente también tiene alteraciones en la parte motora, es decir, si la fuerza también está comprometida, si la marcha está comprometida,
si el control de esfínteres está comprometido, porque entonces ya se va abriendo el espectro más grande y uno no está viendo solamente el hormigueo, sino que ya si perdió control de esfínteres y demás, hay que pensar qué está pasando. Interesantemente, por ejemplo, en los pacientes que eran medio mal portados, los que adquirieron sífilis y dejaron pasar el sífilis y nunca se dieron cuenta que lo tuvieron. Bueno, existe lo que se llama la sífilis terciaria que puede generar, se llama neurosífilis, genera lo que se llama tabes dorsal. El tabes dorsal es la sífilis afectando las raíces nerviosas a nivel de la columna y puede experimentar también alteraciones sensitivas y posteriormente empieza con lo que se llama marcha tabética, que es una marcha como torpe. Entonces, usted oye dónde viene el paciente porque viene como golpeando el piso porque es una marcha que se llama táxica. Entonces, la sífilis en etapas de terciaria puede generar también alteraciones. Entonces, cuando uno interroga al paciente también hay que preguntarle por eso, los hábitos sexuales, qué enfermedades ha tenido, qué medicamentos está tomando para tratar de establecer una orientación diagnóstica. Adriana Valverde, yo siento hormigueo en los dedos del pie cuando me acuesto, los masajeo y al rato se me quita. ¿A qué se debe? Ok, entonces hay que ver si es ambos pies o es un solo pie, ¿verdad? Que eso es importante. Entonces uno debe valorar también a veces, porque problemas circulatorios también pueden dar alteraciones de tipo sensitivo. Entonces habría que valorar cómo están los pulsos de la pierna de ella, a ver si tiene un buen pulso, si tiene un buen llenado capilar, si no tiene evidencia de compromiso circulatorio. Y entonces uno valora las diversas sensibilidades que habíamos mencionado. Uno cuando explora, hay aparatos, hay uno que se llama diapasón, que es un aparatillo que uno lo golpea así y empieza a vibrar. Entonces usted puede valorar la sensibilidad a la vibración, puede valorar la sensibilidad al dolor, la sensibilidad a la temperatura, a la presión, puede valorar fuerza. Todo eso va orientando al médico a qué tipo de neuropatía puede tener el paciente. Ok. Alicia Ramírez, tengo 41 años y siento hormigueo de las piernas hasta la cabeza. Me da incluso una sensación de desmayo y sudo frío. Me dan mareos. Quisiera saber a qué se debe este cuadro. Es una buena pregunta, bien. Vamos a ver, hay grupos de sensaciones que van... Perdón, porque me llama la atención que no solamente la sensación de hormigueo, ella dice que le da frío, que suda, que se marea. Sí, es que ya me pusiste a pensar. Vea, dos grupos de sensaciones hay unas cuestiones que se llaman fibras finas y fibras anchas. Bueno, las fibras finas son las que transmiten temperatura y dolor, eso va por un lado. Y otras fibras gruesas que transmiten la vibración, la posición de los tobillos, la presión y demás. Entonces, resulta que casi siempre que hay alteración de fibras finas, donde está temperatura y dolor, puede haber alteraciones que se llaman disautonómicas. En un programa transanterior habíamos hablado que nosotros tenemos sistemas nerviosos, un sistema nervioso que se llama autónomo, que es el sistema nervioso que nosotros no controlamos. ¿Qué no controlamos? La frecuencia cardíaca, la velocidad de la defecación, la velocidad de la micción, la sudoración, el tamaño de la pupila y la frecuencia con que late el corazón. Eso va por su lado, es autónomo, nosotros no tenemos una regulación de eso. Bueno, hay gente en la cual cuando tienen alteraciones de fibras finas también se asocian a disautonomía, es decir, el sistema nervioso autónomo funciona en forma inadecuada y pueden tener sudoración, palpitaciones, mareos con los cambios de posición y alteraciones en la sensibilidad. Hay que estudiarlos. Es un caso interesante, bonito. Ok. Aquí tengo otra consulta más. Dice Andrea Ledesma, a mí me pasa eso, pero además siento como punzones, como punzonazos en la cara y en las manos principalmente, y movimientos involuntarios en la mano, la cara y el estómago. ¿A qué se debe? ¿Será lo mismo que solo sentir un hormigueo? Yo creo que aquí la cosa se complica un poquito más, ¿verdad? Y ahí es más complejo porque estamos teniendo alteraciones de diversas zonas. Sin ánimo de decir que tengo una esclerosis, pero ya es un paciente que hay que estudiarlo por esclerosis. Es mujer, tiene alteraciones sensitivas en diversas zonas, tiene compromiso en cara, tiene compromiso en brazos. Hay que estudiarla, hay que hacerle un buen estudio a ella para ver qué está pasando. ¿Dónde quién va uno, por cierto? Esa es una muy buena. Especialista. Hay dos especialistas que lo pueden ver, evidentemente un neurólogo o un internista. Que esté preparado en el tema, porque es un tema interesante. La neurología clínica es apasionante y es extensa, ¿verdad? Sí, y tengo esta pregunta de Denise Román, que yo la tenía también. Dice que eso le da muchísimo cuando está estresada y que le ocurre el hormigueo en varias partes del cuerpo. Yo quería preguntarle si el estrés podría ser una causa. En alguna gente... ¿Ahora el estrés es culpable de todo? Sí, es la culpa de todo. El estrés, indudablemente, en alguna gente puede agravar o hacer lo que se llama
Vamos a ver, una persona estresada, en vez de estar viendo hacia afuera, se está viendo hacia adentro, está autoanalizándose y está autosintiéndose, está autoescaneándose. Entonces, casi siempre son más sensibles a estar sintiendo un montón de cosas que normalmente uno pasa desapercibidos. Entonces, el diagnóstico de estrés debe ser el último. Uno siempre debe darle la importancia que requiere a unos pinches hormigueos, porque como decía al principio, hay enfermedades serias como una esclerosis sistémica que pasó un episodio y nadie le prestó importancia, y a los años tenemos una enfermedad sumamente seria como una esclerosis. Ya. No quería terminar la entrevista, doctor, sin que no hablemos un poquito, usted lo mencionó ya, pero quiero tal vez un poquito más de profundidad. En el caso de los diabéticos, dado que hay tanta población diabética que yo sé que nos está viendo además, estas personas son más propensas a sentir hormigueos, por lo que le El entendí. diabético, por excelencia, es la principal causa de polineuropatía. Es una polineuropatía predominantemente de tipo sensitivo. Recordemos que tenemos nervios motores y nervios sensitivos. ¿Quiénes tienen más tendencia a tener una polineuropatía? El diabético mal controlado. El diabético bien controlado tiene menos riesgo de desarrollar una neuropatía, pero es extremadamente frecuente, sobre todo neuropatía de miembros inferiores. Y eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta entre las causas metabólicas. Tal vez para que la gente se entienda lo que puede pasar en un... Esto me lo robé ahora ahí de la construcción. Okay. No sé si lo puedes ver ahí alguien. Tenerlo por ahí cerquita. Esto, si lo puedes ver ahí. Esto es un cable telefónico, un cable TSJ que llaman, ¿verdad? No es telefónico, es TSJ. Okay. Bueno, imagínense que esta parte de acá es el cuerpo central de una neurona. Tenemos el cuerpo y tenemos unas comunicaciones que se llaman dendritas. Todas estas comunicaciones son las que comunican una neurona con otra. Pero existe una cuestión que se llama el axón. El axón es este pedazo que va para acá, que es una extensión de una neurona para comunicarse con otra. Pero vea qué interesante, esta neurona tiene esta parte negra que es una cubierta. Eso se llama cubierta de mielina. Es una cubierta especial que favorece la transmisión del estímulo eléctrico. ¿Y qué pasa aquí al final? ¿Ven este pedacito que le corté la mielina? Bueno, hay enfermedades que hacen que esa cubierta de mielina desaparezca. Se llaman enfermedades desmielinizantes. Y entonces, cuando pasa una enfermedad desmielinizante, se perdió la cubierta de mielina, no hay una adecuada transmisión del estímulo eléctrico y entonces empiezan a tener alteraciones de tipo sensitivo. Las enfermedades desmielinizantes pueden venir después de un cuadro infeccioso, después de cualquier infección. Se perdió la vaina de mielina y pasó esto. En la esclerosis sistémica pasa eso mismo. Se pierde la vaina esta, la cubierta de mielina. La cubierta negra, digamos. Exactamente, la parte negra, y quedan los cables pelados. ¿Y qué pasa cuando los padres están pelados? Empiezan a hacer múltiples cortocircuitos. Okay. Esos múltiples cortocircuitos se interpretan a nivel del cerebro como hormigueos, como sensación de calor, como cosas que caminan. Como animales que caminan. Eso es básicamente las alteraciones sensitivas por la pérdida de la mielina, que como te digo, se dan esclerosis, se puede dar una diabetes, se puede dar después de algunas enfermedades infecciosas, se puede dar por tóxicos, los organofosforados lo pueden dar, algunos metales. Antes, cuando trabajaba la pintura con plomo, el plomo es altamente tóxico para esto, y algunos medicamentos pueden ocasionar eso. Doctor, ¿cómo se averigua la causa del hormigueo? ¿Hay algún examen de laboratorio que se puede hacer? Hay ¿cómo es? Claro, primero la historia clínica es fundamental, lo que hablábamos, antecedentes, qué tóxicos usa el paciente, en el caso de alcohol, en el caso de drogas. Después la distribución de los hormigueos, eso es fundamental, en qué condiciones aparecen esos hormigueos, y después vienen exámenes adicionales. Hay exámenes que nos permiten medir la conducción eléctrica. Esos exámenes se llaman electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Es un examen muy interesante. Para decir así, un ejemplo tosco, si aquí tenemos 220 voltios, al final de la mano tiene que llegar 220 voltios. Si aquí llegaron 50 voltios, algo pasó de camino. Está pasando en el camino. Exactamente. Entonces, la electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa nos sirven para descartar enfermedades desmielinizantes, túnel carpal, compresiones cervicales y demás. En base a eso, si tenemos una compresión cervical, pues viene una resonancia magnética. Habíamos dicho que habían deficiencias vitamínicas. Bueno, también hay que ver cómo están los niveles de vitamina B12, que es fundamental, los niveles de tóxicos que tiene el paciente. El examen físico neurológico es imprescindible para valorar reflejos, para valorar sensibilidad, y en base a eso es que el médico va estableciendo un probable diagnóstico. Pero un mensaje fundamental aquí es que ¿cómo se llama? Uno nunca debería despreciar los famosos hormigueos. Siempre hay algo detrás de un hormigueo.
sobre todo cuando son reiterativos, cuando son incómodos, cuando son dolorosos, algo está pasando y hay que estudiarlos. Sí, me quedo con lo que vimos en la pantallita que pusimos, ¿verdad? Cuando son frecuentes, cuando son prolongados y cuando afectan siempre la misma zona, hay que averiguar. Exactamente, hay que averiguar, hay que estudiar al paciente. Que la gente lo que hace es sacudirse la mano. Sí, no es nada. No es nada. Sacúdeme la mano y ya se me despertó. No es así nomás, algo está pasando. Ok, bueno, valga la oportunidad para reiterar ese mensaje que nos ha dado Manuel Rojas. Les voy a dejar el teléfono de contacto y un correo electrónico donde él siempre está en comunicación con ustedes. El teléfono es el 2248-0000 y la dirección de correo es preguntasdepacientes@gmail.com. Se lo repito, 2248-0000 y preguntasdepacientes@gmail.com. ¿Ya se pasó? Ya estamos aquí. Ya está aquí nomás. Estamos aquí, diagonal a la Casa de Buen Día. Exactamente. Ahí tenemos aquí, en especialidades médicas, nunciatura. Okay. Y ya tenemos muy buenos profesionales. Entre ellos está Leiden, que está con nosotros. Y creo que en próximos días también Arika va a estar también con nosotros. Bonito. Muchos éxitos, muchas Pues bendiciones. ahí les tienen a la orden. Y doctor, se lo dijimos a modo privado, pero quiero no desaprovechar la oportunidad de desearle nuestro más sentido pésame por la pérdida de su mamá. Yo sé que es un momento muy duro y aquí estamos para apoyarlo en lo que necesite. De corazón les agradezco, porque sí es una cosa muy difícil para vivirla en este momento. Y es que mi mamá era mi todo, ¿verdad? Yo sé. Mi mamá era mi todo y es difícil aceptarlo, pero primero Dios, ahí vamos adelante. Ahí vamos caminando, todos juntos. Muchas gracias de verdad por acompañarnos y gracias a ustedes por haber sido parte de esta entrevista con sus preguntas tan interesantes. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.